Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Quiero que vaya conmigo. Yo quiero decirle el nombre de este mensaje porque es bien importante. Y el título es ¿Cómo permanecer en el lugar de bendición? Escuche, si algo nos cuesta al ser humano es permanecer. Jesús dijo, si permanecieres en mi palabra, oiga, si permaneces en mi palabra, yo permaneceré en vosotros, dice. Y la Biblia siempre nos está hablando de permanecer, de ser constantes, porque el ser humano es muy dado a cambiar muy rápidamente, es nuestra naturaleza. Y si yo le estoy diciendo esto, usted aplíquelo a su vida y vea en qué cosas no permanecemos, no somos constantes. Y entonces el diablo es muy astuto porque Satanás, su naturaleza es mentiroso, engañador, ladrón, homicida. Fíjese, esa es la naturaleza del diablo. Y el diablo quiere que seamos como él. Por eso usted y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. La naturaleza de Dios es que Él es santo, Él es puro, Él habla la verdad, Él es bueno. Y cuando nosotros no tenemos claro esto, entonces Satanás es muy astuto y quiere sacarnos del lugar de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Ven? Pero tenemos que permanecer. Si nosotros no permanecemos en el lugar, y ahorita va a ver a la luz de la palabra, que hay muchos lugares donde nosotros tenemos que permanecer para poder recibir la bendición. Y yo quiero que vaya conmigo a Lucas. Vamos a ver una parábola. En Lucas capítulo 15. Y mire, desde que nosotros dispusimos entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo, entonces mire, el Padre, ¿a quién le entregamos nosotros nuestra vida? Al Hijo, a Jesucristo. Pero el Padre, desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él está dispuesto para darnos toda clase de bendición. ¿Está conmigo? Mire, Satanás lo sabe y eso lo atormenta terriblemente. ¿Se acuerda de Job? Job estaba en un lugar de bendición de tal manera que dice la Biblia que Dios tenía un cerco alrededor de las cosas de Job. Tanto que el diablo le dijo, no en balde te sirve. Quita el cerco que le has puesto, le dijo, y deja que yo toque lo que tiene. Oh, pues, escuche. Satanás quisiera matarte, destruirte. Eso es lo que él quiere. Pero Dios ha puesto un cerco de ángeles alrededor de nosotros para que él no pueda hacernos daño. Él nos ha dado su espíritu, su palabra. Y mire, por lo mismo, Satanás quiere ponernos las manos encima. Pero para poder hacerlo, necesita sacarte fuera de ahí. Necesita que estés fuera de ese cerco. ¿Está aquí? ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Mire, ese versículo es clave. Si usted habita en ese lugar, si usted no se sale de la casa, de la habitación, el Dios Todopoderoso va a cuidarle. La parábola del hijo pródigo, mire, en el capítulo 15 de Lucas, nos muestra claramente a este hijo que Satanás logra sacar del lugar de bendición. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo
11. ¿Lo tienen? Vamos a leer toda la parábola para que la pueda comprender. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando estaba muy lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí. Quiero que observe algunos puntos claves de la parábola del hijo pródigo. Son 3: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero dice la escritura que el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y yo le he explicado muchas veces esto. Eso era una falta de respeto, número 1, para el padre. Porque ¿cuándo es que una herencia se da? Cuando muere la persona. Y él, el padre, estaba vivo, escuche. Y no fue el hijo mayor, fue el hijo menor el que le pidió la herencia. Y pidiéndole la parte. Realmente, si el padre quería, le daba, y si no, no le daba nada. Pero él estaba exigiendo su derecho. Y entonces dice que el padre le dio lo que le correspondía. Y no muchos días después, dice el verso 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Padre, se lo voy a parafrasear: Padre, no me conformo con vivir en un lugar de bendición. Quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiera. Quiero tener el control de mi vida. Mientras estaba en la casa del padre, ¿a quién le rendía cuentas? Habían reglas. Escuche y vaya pasando lo de lo espiritual a lo natural en nuestras vidas. Porque usted como padre y nosotros como hijos, en las casas de nuestros padres habían reglas, habían horarios, habían ciertas reglas que no podíamos sobrepasar: la hora de la comida, la hora de entrar a la casa. Porque como hijos nos dicen a las 9 y a qué hora llegamos. Muchachos, no lo pueden entender ustedes. Nosotros también fuimos hijos, también batallamos por lo mismo. Nos decían a las 10, a las 11, hombre. Y a muchos de nosotros, cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. Y todavía enojados.
No, son límites que Dios puso para nuestro bienestar. No mentirás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Dios dice no lo hagas, porque si lo haces, ¿sabes qué está diciendo Dios? Te vas a meter en problemas. Tengo que ponerte un límite. No pases ese límite, porque si lo pasas te vas a meter en problemas. ¿Qué pasa cuando hablamos demasiado? Nos metemos en problemas. En las muchas palabras dice Proverbios, hay pecado. Cuando vienes a ver, ya hablas lo que no tenías que hablar, ya dijiste lo que no tenías que decir, pero la quita. Mire, él le dijo esto a su padre. Finalmente, como hijo, algún día iba a tener el control de todo lo que él le da, pero no supo esperar. Como hijos tenemos que esperar. Tenemos que esperar el tiempo. Va a llegar el tiempo. Hijo, ya va a llegar el tiempo de que te vas a ir. No te preocupes. Te vas a ir. Es la ley de la vida. Solo espérate. Porque mientras estamos en la casa del Padre, nos están enseñando, nos están preparando. Pero ¿qué quiere el hijo? Es que yo quiero libertad. No tengo libertad. El hijo menor era libre. No era un esclavo, lo tenían todo. Mire, él decidió salir del lugar de bendición para estar al mando. Muchos de nosotros, no solo los jóvenes, queremos el control de nuestra vida, pero no sabemos cómo. Es más, hemos tenido el control y lo hemos hecho muy mal, porque no dejamos que nos enseñaran. Quieres saber de la vida mucho y no sabemos nada. ¿Está conmigo? Ok. Mire, el padre es una figura de autoridad. Nosotros necesitamos una figura de autoridad. Es bueno. Dios está por encima de todas las cosas. Dios es la suprema autoridad. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él no le tiene que preguntar a nadie. Él es Dios. Pero entre su soberanía tiene sabiduría. Nuestros padres son la autoridad, pero en esa autoridad tienen sabiduría. Si nos dicen no, es por algo. Y como hijo tengo el derecho a preguntar, ¿por qué no, papá? Y como padre tengo la responsabilidad de decirle, por esto, hijo, te va a pasar esto, esto o esto. Y entonces tú vas asimilando. Mire, el padre era la figura de autoridad, porque el hijo todavía estaba en la casa, porque no sabía manejar su vida. ¿A cuánto nos está cayendo el 20? ¿La regamos cuando éramos hijos? ¿La seguimos regando? Cuando no obedecemos a la autoridad, que ahora es Dios. Esposos, queremos que las mujeres se sujeten a nosotros. Sí, pero usted tiene otra autoridad, que es Cristo. Y mientras usted no se sujete a Cristo, pero por default, la esposa no se va a sujetar a usted. Es espiritual.